¿Qué tal, amigos televidentes? Sean todos bienvenidos una vez más a FETV Diario. Les saluda Ramsés Betancourt. Un gusto poder entrar hasta sus hogares para llevarle información de Panamá y el mundo. Vamos a iniciar con nuestros titulares. APB busca que Panamá refuerce el gabinete logístico, ya que esta industria aporta un 30% al Producto Interno Bruto. Continúan las reacciones de inconformidad, esta vez por un grupo de profesionales, ante la sugerencia de la Cámara de Comercio para el contrato de mano de obra extranjera. Programa Crecer en Comunidad logró disminuir a un 8.28% de niños en riesgo social, aunque aún se mantiene en pie la consulta ciudadana para el proyecto de la playa en la Bahía de Panamá. Sectores del país muestran cada vez más su rechazo. Conozcamos el Rosario Digital, un dispositivo que activa haciendo la señal de la cruz. Se puede conectar al celular a través de Bluetooth y está ligado a un app. Presidente del Congreso salvadoreño denuncia un intento de golpe de Estado al órgano legislativo. Estas y otras noticias a continuación. Iniciamos con información porque un grupo de profesionales se pronunció sobre el comunicado de la Cámara de Comercio en el que exhortan a la incorporación de mano extranjera al sector laboral en Panamá. Traer mano de obra extranjera e insertarlos al sector laboral ha sido una propuesta hecha por parte de la Cámara de Comercio de Panamá. Estas personas que vienen de afuera a traer sus talentos, vienen acá también a consumir internamente, van a requerir de apartamentos, de viviendas, van a requerir ir a restaurantes, van a requerir doctores, ir a hospitales, escuelas para sus hijos. Y eso es lo que nosotros necesitamos traer a Panamá, inversión extranjera de talento, y que nosotros realmente podamos elevar nuestro nivel de educación localmente, porque al final lo que traen esas personas también es conocimientos. Esto ha traído diversas reacciones por parte de los sectores gremiales y ese martes, miembros de la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá mostró su posición al respecto. Nosotros no tenemos ningún problema en nuestro mercado laboral y mucho menos en el ámbito de los profesionales. Y en ese sentido, nosotros como Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá rechazamos categóricamente, rotundamente, ese comunicado. Mira, además de inoportuno, absolutamente temerario, porque solicita irreverentemente que se desregularicen profesiones liberales en nuestro país, algunas que señalan allí muy específicamente, pero su comunicado deja entrever la necesidad de que se desregularicen todas nuestras profesiones liberales. El abogado Miguel Antonio Bernal cuestionó lo expuesto por el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Juan de la Guardia. Nosotros no estamos para este tipo de declaraciones porque eso es sembrar cizaña, odio, rencores, resentimientos en una población que está luchando contra el desempleo, contra los problemas de desigualdad tan fuertes que hay en nuestro país, contra los problemas institucionales que están asfixiando al pueblo panameño para poder ejercer sus garantías. Lo que se busca con este tipo de declaraciones, que son cipayas en toda la extensión del concepto, es sembrar división y sembrar zozobra, no solamente ante los profesionales, sino ante toda la población, en momento en que nosotros tenemos más bien que reafirmar nuestra identidad nacional. Por su parte, el doctor Marcel Pena destacó que en el sector de salud existen los profesionales idóneos para atender a la población panameña. Al menos en el área nuestra, que es de la que yo puedo hablar, hay que buscar talentos. Yo creo que el tema no es precisamente buscar talentos, yo creo que hay suficientes talentos en Panamá y de hecho una de las muestras más importantes es que cuando se hacen los exámenes para realizar el año de internado, que es una de los requisitos obligatorios para poder ejercer la medicina en Panamá, son exámenes puestos por organismos internacionales y nuestros estudiantes de medicina, nuestros médicos graduados ocupan posiciones importantes y nuestras universidades obtienen puntajes lo suficientemente altos como para compararlos con cualquier otro país del mundo.
La Cámara de Comercio destaca que se debe eliminar las restricciones que se han creado artificialmente para carreras como ingeniería, arquitectura, abogacía y medicina, al limitar la práctica de profesionales externos y no contar con una educación de calidad mundial. Indican que se limita la capacidad del país de aumentar el conocimiento, la innovación y tecnología, además de disminuir las ventajas competitivas. Para PTV Diario les informó Ramsés Betancourt. APD concuerda con la sugerencia de la Cámara de Comercio de contratar mano de obra extranjera en el país. Asegura que ya es hora de tener nuevas políticas migratorias. El poder tener una economía más abierta, el poder traer talento que nos apoye en nuestro desarrollo nacional, lo debemos ver de una manera más positiva, en el sentido de que le aporta al país, le aporta al desarrollo económico, le aporta a los propios ciudadanos en temas de capacitación, entrenamiento y en las mejores prácticas, en aprender de las mejores prácticas del mundo entero. Estados Unidos ha llegado donde ha llegado en función de la migración, en función del fortalecimiento de sus capacidades a través de del desarrollo del talento nacional, apoyado y en colaboración con el talento extranjero. Y precisamente APD espera que Panamá refuerce el gabinete logístico para atraer nuevas inversiones nacionales y extranjeras. Una de las principales fuentes en el país que brinda cientos de empleos al año debido a inversiones nacionales y extranjeras es el sector logístico en Panamá. Sin embargo, existen distintos retos para esta industria que puede disminuir su productividad. El sector logístico lo desarrolla la empresa privada, pero es altamente regulado por el gobierno. Y se supone que un país se desarrolla logísticamente cuando efectivamente hay un entendimiento entre todas las entidades del gobierno vinculadas al sector y la empresa privada. Yo creo que se ha adelantado mucho, sin embargo sí noto que como que ahora la definición de una Secretaría de Logística no está clara y no se ve con claridad de exactamente cuál es el camino que se va a seguir en un área que es tan importante y vital para el desarrollo económico del país. APD solicitó al gobierno nacional que refuerce el gabinete logístico por el bien de la economía panameña, ya que a su consideración se deben ahondar en temas como crear valor agregado a la carga que pase por Panamá y no convertirse en un país de reexportación. Nos interesa mucho conocer cuál es el sentido que le está dando el sector público a la Estrategia Nacional Logística. Yo creo que esto es sumamente importante porque, como mencionamos anteriormente, es un tema de compromiso, no compromiso del sector público, es un compromiso país. Y nosotros sí hemos visto que han habido muchos avances. El sector logístico ha avanzado en cuanto al desarrollo del entendimiento entre el sector privado y el gobierno, pero creemos que existen factores que se pueden mejorar, ya que de este gremio depende una gran cantidad de mano de obra, indicó APD. La intención no es seguir discutiendo cuál estrategia debemos seguir, ya tenemos la estrategia, el tema es la estamos implementando sí o no. Y quién mejor que los panameños que estamos al frente de diferentes sectores o de diferentes empresas o de diferentes posiciones desde el sector público para decir sí o no hemos avanzado y cómo vamos a retomar el impulso que requiere el país para implementar y ejecutar una estrategia que ya está claramente estudiada y definida. El sector logístico aporta aproximadamente el 30% al Producto Interno Bruto del país, contribuyendo así al sector financiero, seguros, bienes y raíces. Milady Madrid, PTV Diario. El IDAN ha informado que el viernes 14 de febrero, personal técnico de la Gerencia Metropolitana estarán corrigiendo una falla en una válvula de 6 pulgadas en la avenida 12 de octubre a la altura de la Delta. Además, se realizará el cambio de un hidrante. Estos trabajos se llevarán a cabo en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde y afectarán el suministro de agua desde la estación del metro de la avenida 12 de octubre hasta el 99 de Betania.
Se les recomienda a todos los clientes comerciales y residenciales tomar las medidas necesarias para evitar el desabastecimiento durante el tiempo que duren los trabajos y se recupere el sistema. Continuamos con más porque continúa la preocupación por parte del sector trabajador en cuanto a los despidos masivos en el gobierno nacional. Solicitan reunirse con el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Se va a realizar una mesa de diálogo en donde vamos a discutir todos estos casos de instituciones que a nuestro juicio tienen carácter violatorio de los derechos laborales de los trabajadores, ya sea, y lo hemos demostrado así, que hay trabajadores con fuero de maternidad, con embarazos, con trabajadores que sufren de enfermedades crónicas degenerativas e involutivas, trabajadores con discapacidad, y eso no lo han hecho con pocos trabajadores. Hay muchos trabajadores al cual tenemos estos registros y prontamente se lo vamos a hacer llegar al Ejecutivo. El expresidente del Espía, Gustavo Bernal, se refirió al proyecto de la línea 3 del Metro de Panamá. Que lo que está diciendo la CP son voladuras sobre su base de la línea. Entonces, esa parte para mí me preocupa porque si vas a meter un túnel de casi 4 kilómetros, ¿de acuerdo? Yo tengo que garantizar a la gente que no se quede el tren en la mitad del cauce del canal y cómo lo van a sacar y cómo van a perder. Entonces, hay cosas de seguridad humana que tienen que resolverse antes de meterse a construir una infraestructura de ese tipo. Expertos e investigadores de la Universidad de California, quienes desarrollan un nuevo medicamento para tratar el cáncer, se reunieron ese martes con la ministra de Salud, Rosario Turner, el nuevo director médico del Instituto Oncológico Nacional, Juan Carlos Alcedo. El director del ION señaló que se trató de un primer acercamiento y mostraron su interés de que Panamá pudiera participar de los estudios clínicos que finalmente pudieran llevar a la aprobación del uso del medicamento. Hicimos un acercamiento con unos investigadores de la Universidad de California que actualmente desarrollan un medicamento novedoso, prometedor contra algunos tipos específicos de cáncer. Y ellos mostraban pues su interés en que Panamá pudiera participar de los estudios clínicos que finalmente pudieran llevar a la aprobación del uso de ese medicamento. Entonces, siendo un medicamento experimental, lo que hicimos fue ponerlos al tanto de cuáles son las reglamentaciones que nuestro país tiene en cuanto a la realización de ensayos clínicos con medicamentos experimentales. De forma que aclaramos cuáles son esos requisitos y ellos pues reiteraron su interés en que eventualmente el Instituto Oncológico Nacional pudiera participar. Y está preparado el profesor Edwin Cabrera con el primer análisis de la noche. Buenas noches, profesor. Buenas noches, amigos televidentes. Durante este fin de semana se ha dado una noticia que ha puesto, para mi gusto, a prueba a los demócratas, entre comillas. Me refiero a lo que está sucediendo aquí en la vecina y hermana República de El Salvador. Y es que hay individuos que cuando llegan a ejercer cargos con poder, ya sea en la empresa privada o en el sector público, proyectan su personalidad. Indiscutiblemente, el presidente Nayib Bukele ganó las elecciones de El Salvador, pero desde la campaña, desde que tomó posesión, desde que está ejerciendo el cargo, él proyecta una proclividad al autoritarismo. Cuidado, que ha estado tomando decisiones en función de lo que él y su equipo de gobierno interpretan son las aspiraciones del pueblo salvadoreño. Y eso yo no lo voy a discutir. Lo que sí voy a discutir es lo actuado este domingo. Él está impulsando un préstamo de $100 y tantos millones para continuar con su proyecto de seguridad en materia de policía
y de ejército. Yo no conozco la realidad de El Salvador, tengo muchos años de no ir a ese país. Y no dudo que ese país necesite un plan para recuperar la seguridad pública, que de alguna manera él ha ido avanzando. Como tampoco dudo de la necesidad de este o cualesquiera otro préstamo. De lo que no tengo ninguna duda de lo ocurrido el domingo. El Ejecutivo salvadoreño, que preside el presidente Bukele, obviamente, convoca a sesiones extraordinarias al Legislativo este domingo que pasó, y fíjense, para que apruebe el préstamo. Él no dice para que aprueben o rechacen, porque es que esa es la potestad del Legislativo, aprobar o rechazar. Dice, convoco el domingo a sesiones extraordinarias para que aprueben el préstamo. Bueno, esa es la potestad, convocarlos. Pero lo que no es aceptable es que haya metido a las tropas del ejército en el órgano legislativo. Órgano legislativo en el cual el presidente Bukele no tiene mayoría. Está controlado fundamentalmente por diputados de Arena y diputados del Farabundo Martí, más una cantidad de partidos. Pero cuidado con algo. Es probable que lo que el presidente Bukele está planteando sea lo que necesita el país, pero eso no justifica militarizar el legislativo. No justifica decir es que están convocados para aprobarlo. ¿Y si lo rechazan? Esa es la potestad del legislativo. Pero es que hay demócratas, entre comillas, que creen que la democracia nada más es ir a votar cada tantos años. No, la democracia también es el respeto entre los poderes del Estado. Y el señor Montesquieu, como yo lo he dicho aquí con ustedes varias veces, diseñó esta teoría de la separación de los poderes para que no hubiese la concentración que tenía el monarca. El monarca que subía los impuestos cuando le daba la gana, que metía preso a la gente cuando le daba la gana, que mandaba a matar a la gente cuando le daba la gana. Entonces dice el señor Montesquieu, no, el poder lo vamos a distribuir. Será entre un órgano legislativo, un ejecutivo y un judicial. Entonces, el verdadero demócrata, el que cree en la democracia, independientemente de quién gobierne, tiene que saber respetar los tres poderes del Estado. Así, uno de los poderes tome decisiones que no nos gusten. Aquí en Panamá lo vivimos a diario, prácticamente. Una asamblea que da vergüenza en ocasiones. Un órgano judicial que a veces emite fallos que nadie entiende. Y un ejecutivo que a veces anda tanteando a ver por dónde va. Pero ¿sabe qué? El sistema funciona así. Y cada 5 años en Panamá, los panameños podemos cambiar el legislativo, el ejecutivo, alcalde, representante, y una vez el ejecutivo y el legislativo están constituidos, ellos dos pueden cambiar el judicial como lo establece la Constitución. Así funciona el sistema. Pero no se trata de que el sistema es bueno cuando a mí me gusta cómo funciona y me favorece. Y que el sistema es malo cuando a mí me disgusta y no me favorece. Y como me disgusta y me desfavorece, le meto al ejército adentro. Obviamente los diputados no fueron allá en El Salvador. Y ahora el presidente Bukele ha anunciado otra convocatoria, pero los está amenazando. Y se aténganse a las consecuencias. A ver, es cierto, porque los problemas de los legislativos en Latinoamérica no son muy distintos entre sí. A veces se constituyen en un lastre. En ocasiones funcionan adecuadamente. Pero hay que decir la otra parte también. Si bien es cierto, es malo que el presidente de la República, de El Salvador, de Panamá, de cualquier país, y respeta a otro poder del Estado y meta militares, es que también es malo que uno de los otros dos poderes se constituya en un factor de zancadilla permanente que impida la evolución de los temas en una sociedad que reclama una cantidad de cambios. Y en El Salvador, imagínense ustedes. Entonces, no se trata de justificar lo de Bukele. Lo de Bukele no tiene ninguna justificación. Pero también hay que hacer un llamado de atención a los miembros del legislativo que ejerzan sus funciones, pero apegados a la Constitución y apegados
a las aspiraciones de la población a la que sirven, a las que lo eligió. ¿Usted cree que alguna población aplaude la fábrica de botellas que tienen estos legislativos? ¿O usted cree que alguna población aplaude que no se den los pasos necesarios, no se aprueben las leyes necesarias con las modificaciones que le quieren hacer para devolverle seguridad a la población? Cuidado con eso, que también en otros órganos del Estado a veces se atenta contra la democracia. Continuamos con más información. En el siguiente bloque vamos a hablar de los profesionales, el planteamiento de la Cámara de Comercio y el que ha hecho hoy la espía. Eso será en el segundo bloque. Estaremos pendientes, profesor, de este segundo análisis, un tema que ha dado de qué hablar. Es momento de ir con las notas eclesiales. Y hoy 11 de febrero es la celebración de la Virgen de Lourdes, patrona de la isla Pedro González, ubicada en el distrito de Balboa. La comunidad se ha organizado como cada año para venerar a la Virgen de Lourdes. Los isleños trabajan de manera mancomunada para realizar la construcción de una capilla en donde puedan reunirse y celebrar las festividades de la Virgen de Lourdes. Vamos con más porque una historia que cuenta cómo las apariciones de la Virgen alteraron por completo la vida de Bernadette y su ambiente. Los textos de esta obra son tomados de lo que recogen los archivos de la época. Veamos de qué trata ese interesante musical. 70.000 personas han visto en solo 3 meses este musical de la vida de Bernadette de Lourdes. Se trata de la única puesta en escena que recrea las apariciones de la Virgen a la joven pastora en 1858. En este caso, la obra tiene un enfoque particular, mostrar cómo evolucionaron las relaciones dentro de la propia familia de Bernadette. Muchas personas salen de este espectáculo con ganas de reencontrarse con sus padres y de abrazarse otra vez, a pesar de las dificultades. Bernadette tuvo que luchar incluso contra personajes de la iglesia y contra su familia. Su padre fue quien al final siempre estuvo cerca y también la madre, aunque a ella le costó al principio. Lo que sucedió a Bernadette trastornó la vida familiar, por lo que no fue fácil aceptarlo. La historia cuenta cómo las apariciones de la Virgen alteraron por completo la vida de Bernadette y su ambiente. Los textos de la obra son tomados de lo que recogen los archivos de la época. Los vestidos intentan seguir del modo más fiel posible el estilo de hace casi 200 años. Fátima Lucarini cuenta que lo mejor de esta obra está en su génesis. Nació gracias a la abuela de uno de los productores. El proyecto nació por casualidad porque los dos productores, Eleonore de Galard y Roberto Surleo, estaban en los Pirineos por otro trabajo. Roberto recordó que cuando era niño su abuela le decía que rezaba mucho por él a la Virgen de Lourdes. Por eso, en un día de descanso dijo: quiero visitar esta gruta. Varias personas se unieron a él y allí se quedaron. Fue un momento tan fuerte y mágico para ellos que al regresar Roberto dijo: debemos hacer un espectáculo sobre Bernadette. La representación teatral volverá a Lourdes a partir de abril. Permanecerá allí otros 7 meses antes de ir de gira por Canadá, Brasil, Argentina, Líbano o Bélgica. Pero antes de su gira internacional, los actores pudieron pasar por Roma, saludar al Papa y hasta dedicarle una de las canciones del musical. Vous notre sœur, vous notre mère, remplissez-nous de la lumière. ¡Viva el Papa! En el marco de la nueva visita a Limina, más de 15 obispos de la región centro-oeste de Brasil sostuvieron una reunión con el Papa Francisco. Dicho encuentro tuvo lugar un día antes de que el Vaticano presente la exhortación apostólica postsinodal sobre la Amazonía. Casi 20 obispos de la región centro-oeste de Brasil se reunieron con el Papa en la que marca el inicio de una nueva visita a Limina. A lo largo de estos días visitarán los dicasterios de la Santa Sede para intercambiar impresiones y proyectos sobre la situación de sus diócesis. Washington Cruz, arzobispo de Goiânia, hizo un audaz regalo al Papa de parte del santuario Pai Eterno. En 2016 realizó una recogida de firmas para pedirle a Francisco que bendiga el nuevo santuario que se está construyendo y que lo visite. La reunión con el Papa tuvo lugar un día antes de que el Vaticano presente la exhortación apostólica postsinodal sobre la Amazonia. Quizás este documento estaba junto al mensaje dirigido a los obispos del país que Francisco les entregó al terminar el encuentro. Amigos televidentes,
Conozcamos el Rosario Digital, un dispositivo que se activa haciendo la señal de la cruz. Se puede conectar al celular a través de Bluetooth y está ligado a una aplicación móvil. El Vaticano presentó en octubre un rosario digital para ayudar a rezar por la paz en el mundo. Se trata de un dispositivo que se activa haciendo la señal de la cruz. Se puede conectar al celular a través de Bluetooth y está ligado a una app. Non avrei mai pensato que Nunca habría imaginado que también habríamos innovado con esta oración tan antigua y amada de la Iglesia, y lo hemos hecho sin que pierda ni su riqueza ni su tradición. La aplicación se llama Click to Pray a Rosary, y lo que mucha gente no sabe es que puede ser muy útil aunque no se disponga del famoso rosario digital. La app ofrece 3 modalidades de rosario: estándar, contemplativo y temático. Permite llevar la cuenta del rosario a través de un recorrido con música y reflexiones. La aplicación también lleva la cuenta del número de rosarios rezados y la cantidad de tiempo dedicado a la oración. Otra cosa interesante que ofrece la app son 3 textos diarios para la oración personal, uno para la mañana, otro para la tarde y otro para la noche. Además, se puede acceder a los textos publicados en días anteriores. Click to Pray a Rosary se puede descargar en App Store y Play Store de manera gratuita. Su gran objetivo es acercar a los jóvenes al rezo de tan antigua y útil tradición mariana. Bien, y con esta interesante información es momento de hacer un alto en la información. Usted no le cambie porque al regresar hay muchas más noticias aquí en FTV Diario. Estamos de regreso, amigos televidentes. Gracias por seguir con nosotros y mantenerse informado de una manera diferente a través de FTV Diario. Vamos con notas internacionales. La nación iraní celebra el aniversario número 41 de la Revolución Islámica. Estados Unidos no soporta la idea de que Irán todavía siga existiendo. Eso dijo el martes el presidente iraní Hassan Rouhani durante una gran concentración popular en Teherán con motivo del 41 aniversario de la instauración de la República Islámica. Resulta insoportable para Estados Unidos aceptar la victoria de una gran nación y el hecho de que una superpotencia haya sido expulsada de esta tierra. Es natural que ellos hayan soñado durante 41 años con regresar a esta tierra, pero saben que somos uno de los países más poderosos. Las tensiones entre ambos países, que no tienen relaciones diplomáticas desde 1980, aumentaron desde que Washington abandonó en 2018 de forma unilateral el acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní. Desde entonces reimpuso sanciones económicas contra Teherán, que están teniendo funestas consecuencias en su economía. Washington acusa a Teherán de querer fabricar el arma atómica, algo que el gobierno iraní desmiente. El gobierno de China formula un llamado a adoptar medidas más fuertes y decisivas para contener la epidemia del coronavirus. El nuevo coronavirus ya cobró la vida de más de 1,000 personas. Según autoridades de la provincia de Hubei, epicentro de la epidemia, se registraron 103 nuevos decesos en la última jornada para alcanzar un saldo total de 1,011 personas el lunes. De acuerdo con ese último conteo, el virus ya contaminó a más de 42.200 personas. Mientras tanto, el presidente Xi Jinping visitó un hospital especial en Pekín para acompañar los esfuerzos para contener la propagación de la epidemia. En declaraciones a una red de televisión, admitió que la situación en la ciudad es muy grave e hizo un llamado a adoptar medidas más fuertes y decisivas para detener el contagio. Aquí, en nombre del Comité Central del Partido Comunista de China, rindo mis más altos respetos y les doy mis sinceros agradecimientos a todos los trabajadores médicos que están luchando contra la epidemia en todo el país.
La ciudad de Wuhan, de casi 11 millones de habitantes, se encuentra en una gigantesca cuarentena y prácticamente aislada del mundo desde el 23 de enero. Sin embargo, las autoridades son objeto de críticas por tardar en reaccionar a la epidemia y hasta haber sancionado inicialmente a personal médico por propagación de rumores. Fuera de China, el nuevo coronavirus ya provocó la muerte de 2 personas, una en Filipinas y otra en Hong Kong, y hay unos 320 casos confirmados de contaminación en una treintena de países. Aunque la Organización Mundial de la Salud asegura que hay señales de que la epidemia se está estabilizando, su director general advirtió que esto podría ser la punta del iceberg, ya que puede haber más casos en el extranjero de personas que nunca han viajado a China. Vamos a Centroamérica porque el presidente del Congreso salvadoreño denuncia un intento de golpe de Estado al órgano legislativo. El presidente del Congreso de El Salvador, Mario Ponce, se pronunció el lunes sobre el ingreso al hemiciclo de militares armados junto al presidente del país, Nayib Bukele, ocurrido el domingo. Custodiado por un séquito de seguridad del Estado Mayor Presidencial, el mandatario habló por unos minutos y luego se retiró del lugar. Ya la Junta Directiva se ha reunido y la Comisión Política de forma conjunta para analizar la situación y tomar acciones en relación a ese intento de golpe de Estado al órgano legislativo. La situación se generó por la negativa de los legisladores a aprobar un préstamo de $109 millones. El Ejecutivo requiere de esos fondos para la compra de equipamiento del Ejército y la Policía, que es clave para mantener en marcha un plan en contra de las violentas pandillas. No es posible que en 28 años después de los acuerdos de paz tengamos a gente de nuestras Fuerzas Armadas invadiendo el órgano legislativo con armas de guerra. El domingo ingresaron a la sede del Congreso soldados del Ejército usando chalecos antibala y portando fusiles de asalto junto a policías antimotines. Luego rodearon el Salón Azul, que sirve de sala de debates para los 84 diputados. Fuera del recinto legislativo también hubo fuerte presencia de militares. Vamos a Sudamérica porque en Colombia el gobierno anunció una alerta militar ante las amenazas del Ejército de Liberación Nacional. Todas las unidades militares. Las fuerzas militares y policiales de Colombia están en alerta. Así lo anunció el lunes el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en respuesta al desafío lanzado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que advirtió con realizar un paro armado que pretende impedir bajo amenazas la movilización en el país. Las fuerzas militares y la Policía Nacional van a responder con la firmeza adecuada y legítima y con todo rigor ante las amenazas de estos terroristas. En un comunicado difundido en redes sociales, el ELN señaló que impondrá un paro armado en el territorio nacional de 72 horas a partir del 14 de febrero y pidió a la población mantenerse en sus viviendas para evitar lamentar consecuencias. El gobierno colombiano insistió en que responderá a los guerrilleros, pero no dio cuenta de acciones concretas o movimientos especiales por parte de las tropas. No vamos a permitir que estos criminales vengan a chantajear al gobierno con terrorismo y ataques a la población civil y a la infraestructura, alegando falsos deseos de paz. Reconocida como la última guerrilla activa en Colombia, el ELN cuenta con unos 2.300 combatientes y opera en el 10% de los 1.100 municipios del territorio, según cifras oficiales y de organizaciones independientes. El gobierno del derechista Iván Duque rompió los diálogos de paz con el ELN, tras un atentado con coche bomba contra una escuela policial en Bogotá, en el que murieron 22 cadetes hace poco más de un año. Colombia vivió un alivio de la violencia con el acuerdo de paz con las FARC en 2016, pero aún persisten grupos armados financiados por el narcotráfico que imponen su ley en zonas apartadas. Condenemos, censuremos. El gobierno de Venezuela anunció que demandará a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia por las sanciones que emitió el pasado viernes contra la aerolínea estatal Convías. Empleados de la aerolínea estatal Conviasa tomaron las calles de Caracas el lunes. De esta forma, rechazaron las nuevas sanciones impuestas el viernes por el gobierno del estadounidense Donald Trump, que bloquean cualquier transacción entre la empresa y ciudadanos y empresas de ese país. Le he pedido a ellos tres, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, al procurador general y al canciller Jorge Arriaza, que preparemos
y activemos de inmediato una demanda internacional ante la Corte de Justicia contra el gobierno de Estados Unidos por el daño que se pretende hacer a la empresa Conviasa y a las empresas nacionales de Venezuela. La medida se suma a una batería de castigos de Washington para forzar la salida del poder de Nicolás Maduro, que incluyen un embargo petrolero desde abril pasado y un bloqueo financiero. Al pueblo, principalmente al pueblo, a nosotros los trabajadores, la clase obrera, los que nos paramos día a día ganando el pan con el sudor de la frente. A nosotros somos los primeros que afecta esas sanciones, a nosotros los trabajadores. Conviasa aseguró el lunes en un comunicado que seguirá operando con total normalidad. Pero es el ataque terrorista de la derecha, ordenada por Donald Trump e Iván Duque, y por el vendepatria Juan Guaidó contra los servicios públicos de Venezuela. El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, realiza una gira internacional desde el pasado 19 de enero tras burlar una prohibición de salida del país. Durante su itinerario fue recibido la semana pasada por Trump, quien prometió aplastar la que considera tiranía de Maduro. La Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya y que trata litigios entre estados solo emite opiniones consultivas y no dispone de ningún medio de coerción. Sus decisiones no siempre son aplicadas por los países. Y precisamente el líder opositor Juan Guaidó fue recibido esta tarde en Venezuela por un grupo de chavistas quienes lo amedrentaron al llegar al aeropuerto de Maiquetía. Pero esta información la vamos a tener en nuestros próximos informativos. Mientras tanto, volvemos al plano local porque la consulta ciudadana para el proyecto de la playa en la Bahía de Panamá fue cambiada de fecha, pero sigue habiendo rechazo entre algunos sectores del distrito capital. Al pasar los días, parece que el proyecto de construcción de una playa en la Bahía de Panamá sigue sumando voces a favor y en contra. Para el 11 de marzo de este año se tenía planificado realizar la consulta ciudadana, pero ese martes, a través de la cuenta oficial de Twitter del municipio de Panamá, se anunció una nueva fecha para esta consulta. Cuando la gente vaya a intentar hacer un relleno, porque va a ser un relleno sobre un litoral, primero el mantenimiento del mismo, si no se hace, va a ser un lavado y una erosión completamente sobre el litoral, por un lado. Y segundo, si eso se rellena per se, ¿de acuerdo? Vamos a hacer como una piscina llena de arena. El proyecto tendrá un costo de $120 millones y su construcción podría tardar unos 2 o 3 años, pero según algunos expertos, el costo de mantenimiento de esta playa en la bahía sería muy alto. Hay cosas que van mucho más allá de hacer una pileta con arena, ¿de acuerdo? Y decir que ahí van a vender hot dog, que van a vender cosas, cuando eso está contaminado completamente y el subsuelo de toda la lama que está ahí va a emerger tarde o temprano. El abogado Donaldo Sousa no descarta interponer recursos legales contra el proyecto de la playa en la Bahía de Panamá. Lo que estamos pensando que en caso de que se dé esto, primero que todo vamos a encontrar un estudio de impacto ambiental plagado de falsos, de información inexacta como siempre, ¿verdad? Y por allí estaremos intentando pues interponer las denuncias y los recursos correspondientes. Los residentes del Distrito Capital indican que es necesario se haga la consulta ciudadana. El alcalde José Luis Fábrega, por su parte, dice respetará la decisión de los capitalinos. Para FTV Diario les informó Ramsés Betancourt. La comunidad de Alto Terrón, ubicada en la comarca Nove Buglé, ya cuenta con los servicios de teléfono público y señal de internet, que le permitirá a sus residentes comunicarse con sus familiares y con las autoridades en caso de que surja alguna eventualidad. La ministra de Desarrollo Social, Marcova Concepción Jaramillo, indicó que estos servicios fueron instalados en la comunidad el jueves 7 de febrero a través de una solicitud que se envió a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. Vamos con más información porque, según información del programa Crecer en Comunidad, se logró disminuir a un 8,28% de infantes que sufren agresiones y están en riesgo social.
El proyecto Seguridad con Panamá reveló los resultados del modelo de prevención universal y primaria de las violencias aplicado por 6 meses en San Miguelito y Panamá. Fueron 6 meses de intervención directa con la población, tanto con los adolescentes, los niños, niñas y con sus padres. Capacitamos a más de 800 padres en cuanto a la metodología de Triple P seminarios, que es una metodología probada científicamente que previene el maltrato infantil. Aplicamos Seconstep o Paso Adelante, que es una metodología de Estados Unidos, pero muy efectiva, que también se replicó en México y que en Panamá es el segundo país latinoamericano que se está implementando. ¿Qué cambios tuvo? Bueno, encontramos chicos que de estar acelerados, hiperactivos, se calmaban, comenzaron a reconocer los estados emocionales de sus compañeros, comenzaron a estudiar más. Este programa logró una disminución del 8.28% del factor de riesgo de agresión, disminución del 11.82% del factor de riesgo comportamiento problemático, disminución del 7.33% del factor de riesgo condición psicológica, disminución del 8.05% en los indicadores de riesgos, nivel individual de modelo ecológico. Es viable, definitivamente es importante poder trabajar unidos, poder trabajar de manera interinstitucional para poder abarcar el amplio espectro de los menores de edad y la posibilidad de que caigan en manos de la delincuencia. Para el Ministerio de Seguridad Pública se busca alcanzar la disminución de factores de riesgo en niños y adolescentes desde los 6 años hasta los 14 años de edad. En CENIAF también trabajamos, tal vez no a nivel preventivo, pero sí en la parte de lo que son los jóvenes en conflicto con la ley de 12 a 14 años. Estamos en un momento de reestructuración con la intención de fortalecer estos programas para también poder reinsertarlos a ellos efectivamente a nivel social y a nivel de la familia. En cuanto a lo que es la parte de prevención, trabajamos también con las familias en las atenciones diarias que se dan en las instituciones. Entonces, los programas que hoy vimos en lo que es la parte de prevención va a dar herramientas a niños de los 6 años hasta los 14 años ya en el grupo etario adolescente. El programa Crecer en Comunidad se sitúa principalmente en las escuelas, donde podría existir mayor riesgo social. Milady Madrid, FTV Diario. Y con esta información, amigos televidentes, momento de hacer nuestro segundo alto en información. Usted no le cambie porque al regresar estará el profesor Edwin Cabrera con el segundo análisis de la noche y también habrá información deportiva. De regreso, amigos televidentes. Este domingo también, así como hubo la situación en El Salvador, este domingo la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá emitió en su especie de editorial que circula todos los domingos un planteamiento que se llama, el título es de la editorial de la Cámara Opina, y allí la Cámara planteaba que ya llega el momento de discutir, una vez más, si es que se puede discutir, el abrir las puertas y las ventanas en materia profesional para que extranjeros puedan ejercer en Panamá. Y dijeron profesionales en distintas facetas del día a día. Entre otros mencionaron ingenieros y arquitectos, lo cual produjo un comunicado de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, la SPIA, hoy, rechazando lo dicho por la Cámara de Comercio. Hombre, no se trata de traer extranjeros a desplazar a panameños, porque es que tú puedes regular todo eso, pero sí se trata de intercambio de conocimientos, sí se trata de potenciar más al profesional panameño, pero yo le pongo un gran pero a lo de la Cámara de Comercio, con lo cual en principio estoy de acuerdo. Pero es que no se trata de traer aviones de ingenieros, de arquitectos, de abogados, de médicos, de lo que usted quiera. Es que se trata también de que hay
una cantidad de países que están atravesando por crisis y que nosotros en Panamá pudiéramos, lamentablemente, utilizo la palabra, aprovecharnos de esa crisis y traer esos talentos profesionales ¿a dónde? A nuestras universidades, públicas y privadas, para que con los docentes panameños puedan mejorar, puedan modernizar más de lo que están haciendo nuestras universidades. Allí sí estoy 100% de acuerdo. Antes de traer ingenieros y todo lo demás, ¿por qué no pensamos en el tema de la universidad? Las universidades públicas y privadas. Y yo lo digo porque, hombre, ¿quiénes fueron los que sentaron las bases de la educación, tanto la básica como la superior? Principios del siglo XX en este país. Extranjeros, con los pocos panameños que habían. Y esos extranjeros vinieron ¿a qué? A colaborar, a montar el sistema y luego a compartir conocimientos con los panameños. Y posteriormente, cuando se da la guerra civil en España, nuevamente Panamá, con una muy buena visión de la época, trajo a educadores, a académicos, a aportarle al nivel de la educación superior. Y ojo, no perdamos de vista, cuando se da la situación en Chile, que había el gobierno de Allende y los militares dan un golpe, había un gobierno de izquierda de Allende y los militares dan un golpe con el señor Pinochet e instauran un gobierno de derecha. Torrijos trajo aquí a Panamá una cantidad de profesionales chilenos y los fueron ubicando en distintas áreas, incluyendo en la educación, e independientemente de la ideología que profesaran, académicamente aportaron. Yo creo que debemos abrir este debate con la seriedad y la profundidad que se necesita. Y no, como la espía, rechazando por rechazar. Porque dígame una cosa, ¿qué arquitecto, qué ingeniero le va a enseñar a los arquitectos e ingenieros panameños con toda esta cantidad de desarrollo que uno ve en Panamá? Ah, que podrían mejorar, claro que sí, pero ellos no van a venir, los de afuera no van a venir a desplazar a nadie. Cuando los ingenieros y los arquitectos panameños, y si queremos hablar de la mano de obra, el nivel de construcción en Panamá tiene poco que ir a aprender en el vecindario, pero siempre hay algo que aprender. Entonces, amigos televidentes, tengamos la mente un poco más abierta, no nos neguemos al debate. Fíjense que no digo que a la decisión, al debate, a la discusión de abrir puertas y ventanas, pero debidamente regulado, pero debidamente evaluado. No es que vas a venir aquí a lo loco. ¿O acaso no hay una cantidad de sitios alejados de los centros urbanos donde hay una cantidad de médicos que no llegan? Y no llegan porque dicen, no, yo quiero estar en las áreas urbanas, yo no quiero estar en las áreas rurales y menos en las áreas de difícil acceso. ¿Y si traemos médicos para que atiendan a esa gente? ¿Qué tendría de malo ofrecer esos servicios de salud para las áreas alejadas, donde los médicos panameños no quieren ir? Yo no le veo nada de malo a eso, porque yo parto de la base que el que está enfermo lo que quiere es que lo curen. Si es un panameño o un extranjero no le importa, quiere que lo curen. Y así por el estilo podríamos dar muchos ejemplos, pero yo me concentraría en la discusión en la educación, antes de hablar de abogados con bufetes o ingenieros con firmas de constructoras. No, yo me concentraría en la discusión en la parte de la educación, ya fuera la educación media, la educación superior, cualquiera que ya sea, porque hay países que están en crisis y que entonces hay la posibilidad de que ese talento profesional en el plano académico nosotros lo pudiéramos traer. ¿Por qué no? ¿Por qué negarse a eso? ¿Por qué pensar que todas las soluciones las tenemos solamente nosotros? Y con esta discusión van a aflorar otros temas. Usted sabe que hay cantidad de jóvenes en este país que son extranjeros, que llegaron a Panamá de los 2 años, 3 años, que hicieron toda su primaria y toda su secundaria en Panamá, como decíamos antes en los términos anteriores, primaria y secundaria,
que se graduaron en universidades panameñas y que ahora que son profesionales no pueden ejercer porque, es que es extranjero. Pero ha vivido aquí 20 y tantos años. Vamos a justificar eso. Se educó en la primaria, se educó en la secundaria y se educó en la universidad en el sistema panameño. Y dice, no, pero no puedes ejercer. Tienes que nacionalizarte, naturalizarte. Es un debate interesante, es un debate que tiene una profundidad y es un debate en el que hay que tener la mente abierta para luego entonces llegar a una conclusión. Continuamos con más información ya en los minutos finales de nuestro informativo. Buenas noches, iniciamos la información deportiva para esta noche en FTV Diario. Hay que hablar de la selección de Panamá y es que bajo las órdenes de Américo Rubén Gallego, técnico argentino de la selección de Panamá, se mantienen entrenando bajo los famosos microciclos en el estadio Luis Ernesto Cascarita Tapia de cara a próximos partidos amistosos ante la selección de Nicaragua y Guatemala. Bajo las órdenes del técnico argentino, la selección se ha preparado en el estadio Luis Ernesto Cascarita Tapia. Mañana, a puertas cerradas, entrenarán en el estadio Rommel Fernández. Vamos a escuchar a Marcos Allen, portero del Plaza Amador. Estamos trabajando más lo táctico, lo técnico, la parte física hemos ido avanzando bastante bien, igual en el club. Y bueno, a estar concentrado para lo que se viene a la amistosa. Los compañeros, el cuerpo técnico me da la confianza, eso es importante para un jugador y ahí vamos trabajando, dando lo mejor de uno para cuando se nos dé la oportunidad hacerlo de la mejor manera. Cambiamos de tema, hay que hablar del golfista Tiger Woods y es que el atleta habló sobre la trágica muerte de la leyenda del baloncesto Kobe Bryant y su hija. Escuchemos. Estaba en un estado de shock como todos los demás, tratando de expresarlo con palabras en el futuro. Creo que todos estaban así. La situación de la cual ya Kobe y Gigi no están aquí, aunque es difícil de aceptar. Personas cercanas a él y todos sus familiares se le hace aún difícil aceptar esta realidad. Terminamos en Barcelona y el delantero de dicho equipo, Ousmane Dembélé, estará fuera de acción durante 6 meses tras ser operado en el muslo derecho y acabará perdiéndose el resto de la temporada con el club azulgrana y la Eurocopa con la selección de Francia. Dembélé se operó el tendón del bíceps femoral de la pierna derecha en Finlandia, informó el club este martes. El atacante de 22 años se lesionó durante un entrenamiento la semana pasada, justo en la etapa final de una dolencia muscular que lo había tenido en el dique seco desde noviembre. Las pruebas mostraron una rotura completa de dicho tendón. Se trata del más reciente problema muscular que afecta a Dembélé desde que se incorporó al club catalán en el 2017. Debido a las lesiones, se ha perdido más de 60 partidos. El periodo de recuperación tras la cirugía también le margina en la Euro 2020, que arranca en junio. Los azulgranas marchan en el segundo puesto de la Liga Española, 3 puntos detrás del Real Madrid. El próximo compromiso del equipo será el próximo sábado ante el Getafe. Es lo que tenemos en información deportiva para esta noche. Hemos llegado a la parte final, amigos televidentes de FTV Diario. Gracias por acompañarnos durante esta hora de información. De nuestra parte será hasta mañana, cuando estaremos nuevamente informándole de una manera diferente. Tengan todos una excelente noche.